no menos importante, pero más latinoamericano, es lo que sucedió aquí con la reunión de la CELAC, este grupo de jefes de Estado latinoamericanos y caribeños, en donde el gobierno de México había elevado las expectativas y había estado todo el tiempo hablando de que iban a lograr, o lo que se iba a plantear era una sustitución de la Organización de Estados Americanos por un órgano autónomo, un órgano que no fuera lacayo, como describió el presidente López Obrador el 24 de julio pasado a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. Vamos a platicar con Fausto Pretelín, un internacionalista, a quien le damos la bienvenida. Fausto, encantado de que estés aquí con nosotros. Muy buenos días. Y te pregunto, Fausto, había varias cosas que había planteado el gobierno mexicano, tanto en vísperas como en los propios discursos en la apertura de la CELAC el sábado pasado aquí en Palacio Nacional. Uno era precisamente el tema de la OEA, el otro es de una integración regional, un poco caminando hacia lo que es la Unión Europea, y pues nada de esto cuajó. El secretario de Relaciones Exteriores dijo, no, si fue un éxito la reunión, nos reunimos y además firmamos o votamos por unanimidad un plan de autosuficiencia de salud. En el contexto de la pandemia, pues lo insólito y lo insensato hubiera sido que alguien dijera, pues no me interesa este plan de salud. Pero, ¿cuál es tu evaluación, Fausto, sobre lo que sucedió en la CELAC? Estimado Raimundo, muy buenos días. Mira, yo creo que el presidente de México demostró que no le interesa la política exterior. Él reunió el sábado pues una combinación entre una ausencia de empatía con las víctimas de dos dictaduras, la cubana y la venezolana, y presentes, evidentemente, ambos presidentes en la reunión, y también, por otro lado, un desprecio por los informes de Naciones Unidas, un desprecio por el área de derechos humanos dirigida por Michelle Bachelet, que en septiembre del año pasado dio a conocer un informe independiente de Naciones Unidas diciendo que probablemente hay crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Creo que esa combinación, Raimundo, más los dos elementos que tú mencionas, hundieron a la cumbre de la CELAC. No hubo éxito, fue un fracaso descomunal, porque incluso algunos periodistas mexicanos se fueron con la idea de que iba a haber una desaparición de la OEA prácticamente el sábado mismo, que 3 o 4 países iban a desconectarse de la OEA, y esto evidentemente fue un rotundo fracaso. Es ingenuidad, Raimundo, porque en realidad simplemente no se necesita ser internacionalista para observar que hoy la región está más dividida que nunca, o que en los últimos años, o que en este siglo. Hay presidentes que no se toman la llamada, Raimundo. Hablo particularmente del salvadoreño con el hondureño, o el guatemalteco, el de Uruguay con Argentina, el de Nicaragua con Argentina. Es decir, era de alguna forma esperar un milagro que de alguna manera iba a haber una conclusión de una desconexión con la OEA. Y el tema de la Unión Europea, Raimundo, también es absurdo. Es absurdo porque el presidente de México no quiere ni ceder soberanía a los órganos autónomos, le quiere quitar soberanía a los órganos autónomos. Ya quiero ver que el presidente ceda soberanía en la moneda mexicana, que la desaparezca, ceda soberanía con un juez chileno que decida sobre acciones en nuestro país. Es decir, es una situación fantástica. Yo quisiera que hubiera una Unión Europea en este país, pero simple y sencillamente en los próximos años no la va a haber. Sí, ese es el tema de que, pues, para llegar a la Unión Europea, bueno, primero fueron muchos años, también hubo condiciones particulares, y la otra que tú acabas de mencionar, para lograr este tipo de unión, pues se requiere ceder soberanía, es decir, se gana en algunos aspectos, pero se tienen que ceder aspectos. Y la otra, te lo preguntaría, si México tiene un comercio total con América Latina de 13% y depende de más del 85% de la economía de Estados Unidos, está un poco complicado que esto pueda darse. Totalmente, y mucho más complicado decir que vamos a integrar a Estados Unidos y a Canadá en ese organismo. Vamos, ni siquiera nosotros hemos desarrollado instituciones comunes con Canadá y con Estados Unidos, que tenemos un tratado de libre comercio décadas, muchos años atrás. Es decir, no hay un interés por parte de Estados Unidos por tener instituciones comunes, ni con México, ni mucho menos con Centroamérica, ni con América Latina. Entonces, yo creo que esa visión es muy del siglo pasado. Es un presidente mexicano retro, es una visión que coquetea con las dictaduras.
Yo creo que ningún presidente demócrata le gustaría que un dictador le robara cámaras, y en realidad fue el propio Nicolás Maduro el que obviamente robó cámaras, pero de una mala manera. Es decir, avisó la noche anterior a la cumbre que iba a venir a México, Relaciones Exteriores lo dio a conocer a las 9:30 y a las 10 de la noche ya estaba aquí Nicolás Maduro. Es decir, es verdaderamente absurdo este acercamiento que tiene México con las dictaduras, pero creo que él lo ve bien y eso es lo que más debe preocuparnos. Me llamó la atención, Fausto, también yo diría la mala convocatoria, o más bien la convocatoria débil que tuvo México para esta reunión, porque pues no vinieron las principales economías de América Latina. Ya sabemos que Brasil no iba a venir porque se fue de la CELAC el año pasado. Pues yo pienso pues, cualquier intento panamericano o latinoamericano, para ser más específico, sin Brasil, pues realmente queda muy cojo. Pero ninguna otra de las principales economías vino. Quien iba a venir a la Argentina, pero con la crisis política que trae el presidente Alberto Fernández, no vino. Y luego también, tampoco vinieron muchos primeros ministros del Caribe, particularmente de algunas naciones que tienen su peso a nivel regional, Fausto. Sí, Raimundo, y si le sumas un poco, no sé si la mala suerte o el mal momento que pasa Alberto Fernández, que es el principal aliado de López Obrador en la región. Él iba a pasar, el presidente de México le iba a pasar esta estafeta de la CELAC para que la presida el próximo año 2022, y en realidad fue un fiasco lo que sucedió. El ministro de Exteriores, Felipe Solá, se enteró en El Salvador de que ya no querían sus servicios, llegó a México, presentó su renuncia, ya no entró a la cumbre. Quien entró fue pues el segundo de él allá que cubre la América Latina, lo que tú mencionas con algunos caribeños, y Brasil evidentemente que desde el año pasado se retiró de la CELAC. Es decir, lo que demuestra claramente que hay una desunión brutal en la región. Se dan espalda contra espalda a muchos presidentes, y para pensar en desconectar a la OEA o crear una Unión Europea sin la presencia de ellos prácticamente es irreal, Raimundo. Muy bien, Fausto, muchísimas gracias por este análisis sobre lo que pasó realmente en la CELAC el sábado pasado. Muy buen día, síguete cuidando mucho. Buen día. Fausto Pretelín.